Hola, hoy vamos a hablar de Peirce y la religión. Debemos, sin embargo, dar algunos rodeos, pues es preciso preguntarnos por las relaciones que tiene la filosofía pragmatista con la religión, por el ambiente religioso de la Nueva Inglaterra en la que vivió Peirce y sobre todo por su propia actitud religiosa y por la relación que dicha actitud tuvo con otros aspectos de su filosofía. Se suele creer que el pragmatismo, puesto que todo lo juzga a la luz de sus consecuencias, es ajeno a la creencia en entidades trascendentes y que por ello no hay en él un lugar para las creencias religiosas. Esa opinión obedece sin duda a que se entiende el término consecuencias en un sentido estrecho, como si los filósofos pragmatistas hubiesen dicho alguna vez que las únicas consecuencias que importan son las inmediatas, en términos de ventajas pecuniarias, algo que siempre rechazaron ellos de forma radical. No se entendería la historia de los Estados Unidos si no se comprendiera el modo como diversas congregaciones religiosas fueron moldeando su carácter y pensamiento. Esto, que es cierto de la cultura norteamericana en general, lo es también de los filósofos pragmatistas considerados individualmente. Si bien hay todo tipo de pragmatistas, teístas y agnósticos, ateos y practicantes de una determinada religión, evangélicos y católicos, incluso aquellos que no tienen una fe personal en un Dios o la tuvieron algún día y renunciaron a ella, siempre reconocieron en la religión un elemento fundamental de la cultura. Incluso Peirce y Dewey, que abandonaron paulatinamente las iglesias a las que pertenecían, reconocieron siempre que la religión era un factor fundamental en la construcción de la democracia. El pragmatismo es una actitud filosófica sensible a la cultura en que vive, y el pragmatismo original nació y se desarrolló en una cultura profundamente religiosa, la de Nueva Inglaterra. Fue allí donde llegaron los padres peregrinos, y no tanto con el afán de conquistar nuevas tierras y riquezas, como de poder vivir allí, lejos de la Europa fracturada por las guerras de religión. Y llegaron allí para vivir la fe que les era imposible vivir en Inglaterra y en otros países europeos devastados por la intolerancia propia de esos conflictos. Llegaron además con la idea, inspirada en la Biblia, de construir una ciudad en lo alto de una montaña, donde pudieran vivir una experiencia de autogobierno y de fe compartida. Y además llegaron allí y a otros lugares de los Estados Unidos todo tipo de iglesias. Por la pluralidad de creencias y por el hecho de que venían huyendo de los conflictos religiosos europeos, se vieron obligados a convivir entre ellos. No se puede comprender el pragmatismo si no se entiende el ambiente religioso en el que se forjó y sin dar cuenta de su esfuerzo por clarificar su posición ante la religión. Podemos decir que todos los grandes filósofos pragmatistas, James, Dewey y el propio Peirce, fueron cristianos, si se toma el término en sentido amplio, aunque tal vez no puedan ser identificados con una religión o iglesia particular. Como nuestro interés específico es Peirce, me dedicaré a examinar enseguida su actitud ante la religión. Resultaría difícil decir de forma explícita cuáles fueron las creencias religiosas de Peirce, porque él nunca hizo una declaración explícita de su fe o de su compromiso con alguna religión particular.
Me abstengo entonces de entrar a fondo en un punto que podría dar lugar a múltiples controversias. Debo, eso sí, poner de presente algunos antecedentes esenciales para entender su pensamiento religioso. Peirce fue un hombre con fuertes preocupaciones religiosas, aunque no fuera un practicante asiduo de una religión determinada. Veamos solo de pasada sus filiaciones religiosas. Nació y se formó en un ambiente protestante fuertemente puritano, que además estaba muy influido por una mística muy particular, la del sueco Emanuel Swedenborg, que influyó fuertemente sobre los pensadores trascendentalistas de Nueva Inglaterra. Su padre, Benjamin Peirce, pertenecía a la Iglesia Unitaria de Boston. Dicha iglesia, a través de su padre, debió tener, sin duda, una gran influencia sobre el propio Peirce, por tratarse de una religión muy propia de la clase ilustrada bostoniana. Sea testimonio de ello el siguiente escrito de Benjamin, el padre de nuestro filósofo. Dice Benjamin Peirce: la imagen divina, fotografiada en el alma del hombre desde el centro de la luz, está reflejada en cada parte de las obras de la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Sin ese tesoro de la fe, la idealidad omnipresente de la ciencia termina en un panteísmo empobrecido e impotente. Con él, la idealidad observada es el pensamiento divino, y el libro de la naturaleza es el registro divino. De todos modos, en 1862, Peirce se unió a la Iglesia Episcopaliana por influencia de su primera esposa, Melusina Fley. Aunque con el tiempo no sea posible reconocer en Peirce a un practicante regular de alguna religión o forma de culto, hay quienes sostienen, a la luz de su pensamiento posterior, que en los últimos años de su vida estuvo bastante cercano al catolicismo romano. Para comprender la actitud de Peirce ante la religión, tal vez nada resulte mejor que leer un texto escrito por él mismo, que espero nos resulte iluminador. Es un manuscrito de 1907 que tiene varias versiones y que luego se conocerá simplemente como pragmatismo. La gran mayoría de aquellos, dice Peirce, que se interesan por la filosofía son de dos clases. Supongo que la más grande consiste en aquellos que estudian filosofía con la esperanza de encontrar ahí apoyo para la religión, sin darse cuenta de qué pobre debe ser una religión que descanse sobre el débil y frío soporte de la metafísica. El pragmatismo no puede recurrir a tal cosa porque tiene que reconocer honestamente la incertidumbre de la doctrina metafísica, mientras que la religión requiere una creencia total del alma completa. Pido permiso para decir, por cierto, que yo mismo soy un miserable e indigno seguidor de Jesús y que estoy lejos de aprobar ninguna religión que descanse sobre el mero sentimentalismo. La otra y más pequeña de las dos clases de estudiosos de la filosofía se compone de aquellos que leen ética, epistemología y otras ramas de la filosofía, no porque esperen que sus estudios los hagan crecer en fuerza moral y mental, sino porque encuentran sumamente entretenida la sutil esgrima de la razón, como ciertamente lo es, y porque la estiman en todos sus aspectos como una diversión instructiva, y estoy de acuerdo con eso. Me imagino que es insignificante el número de los que, como yo mismo, están tan profundamente interesados en hacer lo que puedan
para convertir a la filosofía en verdaderamente científica, que no quieren tomar parte en ninguna controversia animados por el puro espíritu de la controversia, ni adelantar ningún argumento, excepto aquellos que atraerían a un buscador sincero de la verdad. Esta declaración de Peirce nos ayuda a comprender de forma bastante concreta su actitud religiosa. En primer lugar, reconoce ser un seguidor de Jesús, aunque se considere indigno de ello. Es decir, se comprende a sí mismo como un cristiano. Sin embargo, desliga su fe de su opción por la filosofía. Dice claramente que no se interesó por la filosofía por motivos religiosos, como ha ocurrido con muchos otros. E incluso es muy crítico de los que llegan a la filosofía por un afán apologético, como si la filosofía fuera el camino a través del cual afirmar una creencia religiosa predeterminada. Para Peirce, la religión tiene un sentido fuertemente intelectual y se opone por ello a toda forma de religión basada en el sentimentalismo, a toda forma de escapismo religioso y sobre todo a toda creencia religiosa que no sea conciliable con el esfuerzo científico. Es decir, con la búsqueda de las mejores creencias a través del método de la ciencia. Pero, por supuesto, entiende también que en la religión se requiere más que comprensión, se requiere un compromiso y una relación personal con Dios. De allí su interés por afirmar de un modo radical la realidad de Dios como una hipótesis sensata. Peirce es, sin embargo, un creyente bastante particular. A la vez que es un hombre religioso, es también un crítico severo de la religión y, en cierto sentido, un heterodoxo en cuestiones religiosas. Fue muy crítico de la teología y la metafísica que se enseñaba en los seminarios de Nueva Inglaterra y criticó duramente el carácter rutinario de las religiones organizadas. Sin embargo, su crítica se dirigió más que a sus ritos o a la función social de la religión, a todas aquellas actitudes intelectuales como el dogmatismo y el fundamentalismo que cultivan algunas religiones y que se constituyen en obstáculos que se atraviesan en el camino de la investigación, que impiden el libre desarrollo del pensar. Todo lo anterior no niega un hecho fundamental, que Peirce era un hombre con profundas creencias religiosas. Si tuviéramos que calificarlo de algún modo, deberíamos decir que era un teísta, en el sentido de alguien que siempre afirmó la realidad y la existencia de Dios. Y no solo como una creencia más, de esas que se adquieren y conservan por mera comodidad, sino como algo que tenía un influjo directo sobre su pensamiento filosófico y sobre su conducta vital. En cuanto creyente, y sin abandonar la posición intelectual rigurosa que se exige a sí mismo un científico y un filósofo de su categoría, reconoce el valor de ciertos sentimientos y cierta esperanza como requisitos básicos del pensamiento lógico. Dice Peirce: puede parecer extraño que plantee tres sentimientos, a saber, el interés en una comunidad indefinida, el reconocimiento de la posibilidad de que este interés se haga supremo y la esperanza en la continuación ilimitada de la actividad intelectual como requisitos indispensables para la lógica. Sin embargo, cuando consideramos que la lógica depende de una mera lucha por escapar de la duda y que así como termina en la acción, tiene que empezar en la emoción, ¿por qué deberíamos asombrarnos
de encontrar que el razonamiento presupone el sentimiento social. Me interesa advertir que estos tres sentimientos se parecen bastante a aquel célebre trío de caridad, fe y esperanza, que en la estimación de San Pablo son los mejores y más grandes dones espirituales. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento son libros de texto de lógica de la ciencia, pero el último es, sin duda, la más alta autoridad existente respecto de las disposiciones del corazón que un hombre debe tener. Es claro que para Peirce las claves últimas de la actitud razonable no son las leyes universales de la lógica, sino ciertos sentimientos que se suelen cultivar de forma especial en las diversas religiones y que no teme identificar con las tres grandes virtudes teologales de la tradición cristiana. Parece además que siempre hizo el esfuerzo por conciliar su trabajo científico y filosófico con sus convicciones religiosas y por comprender y afirmar la creencia en la realidad y existencia de Dios como algo razonable. Ahora bien, ¿qué pensaba Peirce de la idea de Dios? Utilicemos el término que él mismo utilizó, la hipótesis de Dios, o incluso la abducción de Dios. ¿Qué tan válida y qué tan funcional era para él la idea de Dios? Ante todo, cree que la hipótesis de Dios es una buena hipótesis, pues la creencia en Dios, en su realidad, es un producto de la abducción. Como ya vimos, la abducción supone un grado fuerte de adivinación e instinto racional, pero no por ello deja de ser un ejercicio profundamente lógico y racional. La idea de Dios es un típico ejemplo de algo que es a la vez el producto de una argumentación racional y de una experiencia vital. Cuando se combinan estos dos elementos, razonamiento lógico y experiencia, surge la hipótesis de Dios como algo posible, deseable e incluso necesario. Y es allí cuando la idea de Dios se convierte en una creencia poderosa, capaz de servir de guía de la conducta. Esto, sin embargo, solo es posible cuando se llega a un particular estado de la mente que el propio Peirce llamó musement y que describió como un puro juego y una cierta capacidad de razonamiento elevada al nivel de la intuición. Dicho estado mental es a la vez una búsqueda intelectual y una situación de plena contemplación. Él mismo debió experimentar en más de una ocasión el musement. Seguramente, cuando iba de camino entre los bosques y sus búsquedas le llevaban a afirmar la necesidad o al menos la hipótesis de alguien que pudiera gobernar el universo de forma inteligente. Veamos lo que nos cuenta él mismo de uno de sus paseos. He tenido a veces ocasión de caminar por la noche, aproximadamente 1 milla por un camino poco frecuentado, la mayor parte en campo abierto, sin ninguna casa a la vista. Las circunstancias no son favorables para un estudio riguroso, sino para una sosegada meditación. Si el cielo está claro, miro las estrellas en silencio, pensando cómo cada aumento sucesivo de la apertura de un telescopio hace visibles a muchas más que todas las que eran visibles antes. Deja que un hombre beba en esos pensamientos que le vienen al contemplar el universo psicofísico sin ningún propósito especial, especialmente el universo de la mente que coincide con el universo de la materia.
la idea de que hay un Dios por encima de todo eso, por supuesto, surgirá a menudo. Y cuanto más la considere, más le envolverá el amor por esta idea. Se preguntará a sí mismo si de verdad hay un Dios o no. Si permite hablar a su instinto y busca en su propio corazón, encontrará al final que no puede evitar creer en él. No debería resultarnos sorprendente que un hombre que dedicó tanto tiempo de su vida a observar las estrellas y a hacer mediciones muy precisas, un hombre que es capaz de observar en los fenómenos naturales más sencillos leyes que se cumplen universalmente, se pregunte si detrás de todo ese orden que percibe, un orden que además cree estar regido por una ley de amor evolutivo, no haya que suponer una inteligencia suprema que lo ordene y gobierne todo con infinita sabiduría. Si Peirce no afirma tal cosa, al menos es claro que su propio trabajo como científico lo llevó a pensarlo y a sentirlo. La referencia a Dios es constante en su pensamiento. Él mismo entendió el trabajo intelectual como una colaboración en la actividad creativa de la divinidad. En este sentido, podemos decir que Peirce entendió la ciencia en un sentido religioso. Esto es, como una fe y como una ética, como forma de vivir una vida mejor. E insistió sobre todo en la unidad esencial de ciencia y religión como una parte de su sinequismo, es decir, de su idea de continuidad de la experiencia. Ciencia y religión no tendrían por qué ser, desde su punto de vista, cosas opuestas o en conflicto permanente. Este será el tema de nuestro próximo video. Hasta entonces.